Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente en Women on Strategy. Mi nombre es Aimet Pimentel. Una vez más estamos aquí con ustedes para platicar hoy de un interesante tema. Quiero recordarles y platicarles a las personas que nos visitan por primera vez que Women on Strategy somos una organización de mujeres que también tenemos hombres, pero ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de compartir experiencias y conocimientos, motivando y reconociendo el potencial personal y profesional de las mujeres que conforman esta comunidad. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada especial, que es Celia Smansky, y vamos a hablar de una presentación de un tema bastante relevante. Muchas veces este tema se toma muy a la ligera, pero después de la disrupción y esta pandemia que hemos tenido, es importante hablar de la prevención y de la contención de crisis. Bueno, yo quiero recordarles que al final del evento vamos a tener una encuesta de satisfacción del evento y en la que también van a poder poner algún tema que ustedes sugieran que les gustaría platicar. Por el momento, yo le doy la bienvenida a Celia y voy a presentarles un poquito de lo que ella hace, porque es una mujer tan talentosa que en tan poco tiempo difícilmente voy a poder decir de qué se trata. Celia, buenos días, ¿cómo estás? Estás en mute. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Naimed. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo voy a hacer una pequeña presentación en lo que Celia pone su material. Entonces, les platicaba. Celia es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con 30 años de experiencia, se ha desempeñado en diversas organizaciones como producción de medios, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mercadotecnia para diferentes empresas y proyectos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha ocupado posiciones como directora de mercadotecnia de Estafeta y editorial Autry, directora de comunicación y relaciones públicas de la Comisión Canadiense de Turismo en México, directora de cuentas por Hill Knowlton Associates en Burson Marsteller, consultora independiente en áreas de comunicación y relaciones públicas y actualmente es socia y fundadora de CMO de Tanscom. Además, comparte cursos y talleres de entrenamiento de voceros oficiales y de prevención de manejo de crisis. Celia, pues te dejo, este espacio es para ti. Muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos, Celia. Tienes mute. Ya, perdón, se me había escondido el microfonito, pero bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la prevención y manejo de crisis, que es pues un tema muy estratégico para los negocios y para las personas. Nosotros nos dedicamos a impartir estos cursos de manejo de crisis y nos apasiona muchísimo el tema. Entonces, nos da mucho gusto compartirlo con ustedes. Entonces, si me dan permiso, empezamos. Primero, vamos a hablar, vale, perdón, aquí no está queriendo correr, permítame un segundo, algo sucede con mí, está queriendo correr, perdón. Muy bien. Primero, bueno, vamos a hablar sobre la reputación. ¿Qué es la reputación? Es eh, un activo es un intangible de gran valor para las empresas. ¿Qué es? En un diccionario nos dirían, bueno, es la idea, es el concepto, es la percepción que se tiene de algo o de alguien. Esto puede ser obviamente positivo y negativo. Si es positivo, pues esto genera confianza, genera recomendaciones, puede haber así como admiración, credibilidad y reconocimiento.
Esto nos da un gran valor que podemos otorgar y que podemos transmitir a nuestros clientes. Y pues genera conductas de aceptación de voy y compro tu producto o no compro tu producto por alguna razón. Y entonces la crisis, la reputación es pues obviamente un intangible que vamos armando con el paso del tiempo, a veces con muchísimo esfuerzo, dedicándole tiempo, dinero, esfuerzo y construyendo todos los días. Y es un ente vivo que tenemos que estar nutriendo constantemente. Pero así como es valioso, es muy frágil. En cualquier momento, por una situación, se puede ver comprometida o puede totalmente caer, ¿no? ¿Qué son las crisis? Aquí vienen, las crisis llegan sin avisar, ¿no? Y tienen que ver totalmente con la reputación, ¿no? Porque pues hay fraudes, hay robos, hay accidentes, difamaciones, contaminación, una serie de problemas que se enfrentan a veces, pues obviamente de manera sorpresiva y a veces sin tener ninguna preparación para ello, ¿no? Entonces, ¿y a quién afecta? Pues a cualquier industria, no importa si tú tienes una empresa o un negocio pequeño o grande, pues puede llegar a la manufactura, alimentos, a construcción, a tecnología, etcétera. Entonces, todos somos propensos a enfrentar una situación de crisis en algún momento de nuestra vida profesional. Y puede ser esto no nada más en áreas como estas, como las que les menciono, sino también si tienes una marca personal, también te puede pegar una crisis por redes sociales, por difamación, etcétera. Entonces, pero vamos a hablar de qué es una crisis. Una crisis es una situación que se sale totalmente de nuestro control. Es sorpresiva, como ya dijimos, y además afecta la reputación de la empresa en mayor o menor medida, y hay veces en que puede amenazar la continuidad del negocio. Que esto es lo más terrible, porque obviamente si has construido a través del tiempo un negocio y de repente por una situación específica todo se puede venir abajo, es cuando tenemos que saber reaccionar. Por ejemplo, los japoneses tienen este ideograma que se llama Kiki. El primer ideograma representa el peligro y el otro la oportunidad. Y lo hemos visto en la historia japonesa, ¿no? Estar en guerras mundiales, la bomba atómica, tsunamis, etcétera, y siempre se levantan y siempre encuentran esta oportunidad. Entonces, esta es la intención, que tomemos la crisis como una oportunidad y que sepamos que puede llegar en cualquier momento y no queremos que amenace la continuidad de nuestro negocio. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí, este es un ejemplo muy local de México, pero vale la pena porque es un tema de discriminación que fue denunciado a través de las redes sociales. Hay un grupo en México que se llama Terror Restaurantes MX, que tiene sus redes sociales, tiene X, antes Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram, y lo que hacen es que denuncian abusos laborales en restaurantes en México. Y entonces ellos, el 31 de julio del 2022, publican una noticia diciendo que en este restaurante, en una de sus sucursales, en una zona de lujo de la Ciudad de México, hay discriminación porque tienen instrucciones del dueño de poner a los guapos al frente del restaurante y a los no tan guapos o mal vestidos los ponen en la parte de atrás. Esto empieza a crecer en redes sociales y de repente pues ya se empieza a ser tan grande que aparece por ahí el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que es el encargado, es la autoridad encargada de revisar este tipo de prácticas. Entonces, va y visita, etcétera. Entonces, se hace una bola de nieve. Y lo más impresionante, o sea, no es el primero y el único restaurante que va a recibir una crítica en una red social. Lo que hizo diferente este caso fue la cantidad de memes, que estaban algunos muy divertidos, que fueron inundando las redes sociales y entonces crearon una bola de nieve incontenible que cuando se presenta este consejo a visitar a Sonora, pues Sonora dice voy a hacer
comunicado oficial, para lo cual se tarda mucho tiempo, y cuando lo hace solamente explica que sus principios no le permitirían hacer eso, pero no hay una disculpa, no hay absolutamente nada más. Entonces, pues obviamente, si ya teníamos los memes, tenemos también, pues ahora material para hacer otros memes, que fue precisamente este comunicado. Entonces, el comunicado llega tarde, el comunicado llega mal redactado, sin dar una explicación ni una disculpa, y entonces empieza a llamar también la atención de otras autoridades, como fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que personalmente fue al lugar, y no nada más, después de 7 meses fue a corroborar que efectivamente existen estas prácticas, ¿no? Sino además a descubrir también algún otro tipo de manejos que no podían, que no eran lícitos, ¿no? Como decir que se estaba tratando de arreglar el restaurante con el consejo por lo oscurito, como ella lo dijo, ¿no? Entonces, digo, ya quisiéramos muchos para nuestras propias marcas tener la exposición que tuvieron y la calidad de los medios que los cubrieron, pero pues ahora sí que fue por una mala práctica, ¿no? Digo, obviamente esto generó mucho más awareness de que existe Sonora Grill, entonces, así como tuvo detractores, otros ganaron nuevos clientes, ¿no? O sea, se hizo famoso, pero no de la mejor manera, y aquí tenemos algunas de las notas que salen, y cómo esto que pudo haberse manejado de una manera mucho mejor para detenerlo en la primera fase, fue creciendo y sigue de alguna manera en la crisis para este restaurante. Por otro lado, bueno, tenemos otro ejemplo, como esta actitud inapropiada de un beso no consensuado, ¿no? Creo que algunos habremos escuchado esta noticia que fue reciente, cuando es la final de la Copa y el Mundial Femenil de Fútbol, que las españolas logran el título. Este gran logro se ve opacado por esta actitud inapropiada de parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que lo que hace es que en medio de toda la emoción, etcétera, besa a una de las jugadoras, pero además con una actitud así de te agarro la cabeza y te detengo aquí, ¿no? Esto, bueno, fue televisado, inmediatamente empezaron las redes sociales a activarse, y bueno, después de salir un poco de la emoción y del shock y demás, Jenny Hermoso dice, pues este beso no fue consensuado, me sentí ofendida, etcétera. Entonces empieza a tener, pues ahora sí que el apoyo de pues todo este movimiento que es muy reciente, bueno, no es muy reciente, siempre ha existido la lucha feminista, pero recientemente ha sido como exacerbado, ¿no? Y con presencia en todo el mundo, con mucho más conciencia de los derechos de las mujeres, etcétera. Y entonces empieza a tener estas manifestaciones en su apoyo, y también de parte de los equipos y de las selecciones mayores empieza a tener el apoyo, como lo vemos acá en el campo, en plena cancha, y ellos pues la apoyan porque ella se anima a poner una denuncia ya fuera del tema deportivo, una denuncia pues por abuso sexual de alguna manera, ¿no? Llega a tanto esto que el mismo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sale a decir algo. Y sale a decir que es una conducta reprochable, que no es aceptable, y que además deja a España como un país al que le falta mucho para llegar a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, esto va creciendo y creciendo, y luego nos encontramos con que otra semana viene atrincherado en su asamblea de la federación. Rubiales hace patente su intención de no renunciar y de victimizarse frente a los demás, y entonces en esa asamblea hay varias personas que están aplaudiéndole, ¿no?
5 días después, con la presión de que el Mundial de 2030 está en peligro porque por estas actitudes de Rubiales, que lo pudiera ser España la sede del mismo. Entonces, y con todas las presiones sociales y que le pegan en redes sociales, etcétera, entonces decide renunciar. Y entonces aquí está una parte de su renuncia. Y además, algo que es muy importante es después de que por fin renuncia, que debió de haberlo hecho mucho antes si hubiera tenido asesores en manejo de crisis, eh, todavía se lleva de corbata a mucha gente, ¿no? Entre ellos el mismo entrenador que llevó a la selección al triunfo, es despedido unos días después por ser casi un incondicional y por haberlo visto aplaudir en esa asamblea. Entonces, como una crisis que se pudo haber detenido con una disculpa pública real, porque él en algún momento hace una disculpa, pero más forzado que otra cosa, ¿no? De hecho, el presidente califica sus disculpas como que no son suficientes, ¿no? Y que va a tener que hacer algo más, etcétera. Entonces, este es un ejemplo de cómo una cosa se puede ser tan mediática y sin un manejo adecuado se sale de control. Otro, vamos a revisar este rápido. Este vale la pena, aunque es un caso de 1982. Un sabotaje de producto de Tylenol fue uno de los mejores manejos de crisis de la historia y de hecho sentó precedentes de cómo se deberían de manejar en el futuro. Tylenol de Johnson Johnson, este es un medicamento que tenía el 37% del mercado de los Estados Unidos en analgésicos sin receta. Y la situación fue que 7 personas murieron en Chicago por ingerir este producto adulterado con cianuro. Entonces, bueno, los medios de comunicación se volvieron locos, claro que corrió el pánico, y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Y que hizo muy bien Tyler. Dio una respuesta rápida y transparente, está pasando esto, o sea, todo el tiempo estuvo informando, hizo un retiro de productos de más de 31 millones de envases de este producto en 34 estados de Estados Unidos, lo que le costó $100 millones a la empresa. También hizo el retiro inmediato de la publicidad y empezó una campaña de advertencia a los consumidores de no consumir el producto, de devolverlo, etcétera, y de cuáles serían los síntomas que deberían de estar observando. Además, canjearon producto cuando lo devolvió a la gente, por vales para recibir el producto en tableta para que se sintieran más seguros, ¿no? Le dieron a la gente como su lugar, informaron todo el tiempo y también ofrecieron una recompensa por información para la captura de los responsables. Después de mucho tiempo de una investigación, se dieron cuenta que no había sido durante el proceso de fabricación, sino había sido alterado el producto en alguna tienda, en algunas de las tiendas donde se distribuía. Entonces, bueno, recogieron todo el producto, lo destruyeron y luego, para evitar que esto volviera a suceder, dieron las primeras muestras de responsabilidad social, incluyendo o instituyendo un sello inviolable en la industria, o sea, que luego la industria farmacéutica tomó. O sea, para evitar que alguien pudiera, como en este caso, abrir y sabotear en el punto de venta, pusieron estos sellos que todos conocemos y posteriormente implementaron la otra tapita que es seguro contra niños, ¿no? Entonces, tiene muchos aciertos el manejo de la crisis de Tylenol que debemos aprender. Digo, es un caso de la India, de la marca Nestlé. Esta marca tenía una sopa instantánea, que son los noodles, que tuvieron que retirar el mercado del producto en la India. O sea, eran unas cantidades enormes porque se había vuelto como el snack principal, ¿no? ¿Por qué lo retiraron? Porque al analizar el producto, pues la autoridad de sanidad y de alimentos descubrieron un exceso de plomo 7 veces superior a los límites permitidos. Y además se dieron cuenta en algunas de las muestras que tenía glutamato de sodio en algunos de los casos.
¿Y qué pasaba con el glutamato de sodio? No es que sea malo, es simplemente no estaba en la etiqueta. Entonces, eso se hace obviamente acreedor a una multa, etcétera. Y el exceso de plomo lo que provocó fue, primero, pues decirle, a ver, Nestlé, aquí tenemos las pruebas de que esto está sucediendo. Pues, ¿qué hicieron ellos? Primero, lo negaron, escondieron los hechos, se tardaron 3 semanas en responder, descalificaron totalmente el análisis de la autoridad y se dieron cuenta que no tenían un plan de gestión de crisis. Una empresa tan grande como Nestlé y en un país inmenso como la India, y no tenían un plan de gestión de crisis. No hicieron ningún monitoreado del avance de la crisis, tampoco, y también subestimaron el poder de las redes sociales, ¿no? Pensaron que eso iba a pasar y no iba a tener mayor consecuencia. Y pues los influencers de la marca que fueron llamados a comparecer por la promoción de estos productos dañinos, pues tuvieron sus consecuencias. Entonces, además, se los llevaron este, en todo este proceso, ¿no? Entonces, totalmente mal manejado, pero hicieron un comeback bastante inteligente. Resetearon todo su proceso de producción desde la formulación, la parte de análisis, cómo iban a estar produciendo y sus niveles de calidad, etcétera. Entonces, hicieron un real análisis de la situación y le dieron la vuelta. Además, organizaron viajes de los fan trips de medios a las plantas para que de primera mano pudieran verlo, ¿no? Y además hicieron un agresivo plan de reposicionamiento en las redes sociales. Pusieron una campaña de marketing que se llama We Miss You Too, que fue un éxito. Entonces, después de toda esta crisis y lo mal manejada, tuvieron una asesoría y pudieron hacer un comeback, que esta crisis se convirtió en una real oportunidad. Por otro lado, les quería platicar de otro tipo de crisis que podemos enfrentar, que son las crisis de la tecnología, ¿no? Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de las cosas que son pues más mediáticas, ¿no? El ransomware y otros tipos de ataques cibernéticos están a la orden del día, son cada vez más frecuentes porque ya descubrieron que es una mina de oro. Entonces, ¿qué hacen estos grupos? Infiltran gusanos, troyanos y algunas herramientas que les permiten a ellos cifrar totalmente, encriptar pues la información de esas empresas, y lo que hacen después con ella es que la mantienen secuestrada porque no tiene esta empresa acceso a su información de ninguna manera o información de sus clientes, y muchas veces se trata de pues muchos datos muy sensibles, ¿no? Sensibles en el sentido de cosas de salud, direcciones, temas financieros, etcétera. Digo, tenemos recientemente, en septiembre, el ciberataque a los casinos de MGM en Las Vegas, que los dejaron, bueno, inoperables durante unos días, en lo que podían encontrar que era lo que estaba pasando, limpiando los servidores, pero eso afectando directamente a los clientes. ¿Qué pasa en la cuestión de reputación de ese tipo? Pues que vas a pensar que no están capacitados, que cómo es posible que hayan podido sufrir un ciberataque, cómo es que no estaban preparados, y mi información de la tarjeta de crédito y muchos otros datos personales que te piden en un hotel, en una reservación, quedan pues a merced de los criminales, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto? Genera desconfianza de la gente para volver pues, a reservar o a asistir a estos casinos. Por ejemplo, también la ciudad de Dallas en mayo de este año sufrió un ciberataque que también fue un ransomware, pues estaban pidiendo un rescate por recuperar la información, y mientras paralizaron la ciudad, por lo menos en la parte de los servicios de emergencia. Bomberos, policías y los servicios de primera ambulancias, o sea, de primer auxilio, estuvieron parados por todo este tema, no recibían las llamadas en el teléfono de emergencias, que es el 311 ahí, pero lo cambiaron. Entonces,
tienen que, digo, además de afectar todos estos sistemas de seguridad de la ciudad y poner en riesgo a todos pues los que tuvieron una emergencia en esos días, también el sistema de aguas, el sistema de pago de tarjetas, la biblioteca, etcétera. Fue un caos que sigue, de hecho sigue, la limpieza de los servidores, ya están más operativos, pero al principio pues tuvieron que hacer todo manual, etcétera. ¿Qué pasa también? Es cada vez más frecuente que haya este tipo de ataques cibernéticos a los hospitales. ¿Por qué? Porque se aprovechan de que son situaciones a veces críticas de la gente que está hospitalizada, que necesita un tratamiento, y entonces al negarse al no poder acceder a la información de los pacientes, a los muchos aparatos que funcionan a través de temas tecnológicos que también estaban parados, pues dejas a la gente sin los servicios, sin la atención, y se ha demostrado que los hospitales que han tenido este tipo de ataques han tenido más muertes por ataques cardíacos. Es cada vez más frecuente, pero esto es lo mediático. La realidad es que a niveles de empresas medianas y pequeñas también pasa, ¿no? Tenemos recientemente un amigo con un despacho de contable, un despacho contable que tiene, bueno, no es muy grande, pues le secuestraron la información, le están pidiendo rescate impagable, entonces eso, pues obviamente, pues va a tener que hacer el trabajo otra vez, le va a costar, y además todo el peligro máximo que existe de esto es que información sensible puede ser filtrada de los clientes, de los pacientes, etcétera. Entonces, esto es nada más para tener una idea de que existen también estas crisis de tecnología que pueden afectarnos a cualquier nivel y que tenemos que estar preparados. Y no hay mucha gente que esté preparada para manejar, digo, a nivel tecnológico, por supuesto, pero a nivel de comunicación, ¿cómo debes comunicar para no perder o para no salir tan raspado en la reputación cuando se sucede este tipo de cosas? Último ejemplo, tenemos una marca mexicana de productos enlatados. Uno de sus productos principales son los chiles jalapeños, que se exportan a más de 50 países. Y resulta que pues no sabemos si fue un empleado enojado o un empleado gracioso el que publicó esta fotografía que pueden ver aquí en redes sociales. Y bueno, eso fue un 2 de julio y bueno, se viralizó en redes sociales a la velocidad de la luz. Tuvieron que retirar más de 12,000 latas del mercado. Ya hasta el 22 de junio, o sea, 20 días después, de julio, perdón, emiten un comunicado con disculpas y despiden a los empleados. O sea, optaron por el silencio, optaron por el mejor no le muevo y total, el del 23 al 26 del mes se convirtió en el trending topic en redes sociales. Entonces, se realizan una serie de inspecciones por parte de la autoridad con una posible multa millonaria y el 26 de julio por fin salen a realizar una conferencia de prensa. ¿Qué pasa en esa conferencia de prensa? El director general sale a leer eh, pues un comunicado, pero además con muchos errores al momento de leerlo, que se nota muy improvisado y entonces se nota poco creíble y convincente. ¿Qué pasa entonces con estas empresas, con la reputación de estas empresas, de estos casos que hemos estado viendo? ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué pueden mejorar? ¿No? Ahora, ¿cómo, independientemente de esos casos, nosotros, cómo podemos enfrentar una posible crisis? Puede ser de una forma proactiva o una forma reactiva. Si es proactiva, quiere decir que me preparo para eso. Digo, ninguna crisis obviamente va a ser igual que otra, pero puedes tener un paso adelante para que cuando llegues a esta situación que es tan estresante en el momento y con tanta presión, y sin más se ha vuelto mediático o en las redes sociales ha crecido, etcétera, no se puede pensar tan fácil, rápidamente,
y se puede caer en acciones impulsivas. Por eso es importante tener una preparación, ahora sí que una prevención. ¿Cómo? Analizando los riesgos potenciales que tienes tu negocio, ¿no? Cada uno tendrá diferentes, una planta tiene diferentes riesgos de salud, de seguridad, financieros, etcétera, pero también lo tiene una lavandería, una estética, etcétera. ¿Qué tipo de riesgos potenciales tiene mi negocio para tenerlos mapeados y poder saber qué hacer en caso de que suceda algo? Un análisis de audiencias. ¿Quiénes son las personas a las que les vamos a hablar, ¿no? En caso de crisis? ¿Quiénes son nuestros stakeholders? ¿Son inversionistas? ¿Son clientes? ¿Son nuestros empleados? ¿Quiénes son? ¿No? Tener preparada una plataforma de comunicación. Esto quiere decir, sé perfectamente cuál es mi misión, mi visión, mis valores, que son la base de mi comunicación. Y entonces puedo en estos mensajes que voy a tener que confeccionar para atender una crisis, tiene que estar reflejado precisamente estos principios y que dan homogeneidad a mi organización. También tengo que tener un plan básico de acción. Cuando llega la crisis, pues lo primero es entrar en pánico, pero ¿qué es el siguiente paso? Entonces, sí, puedo prever, bueno, puedo reaccionar así, mi primer paso va a ser sacar a la gente, ¿no? O sea, poner prioridades. Entonces, sacar a la gente porque está en peligro, o voy a tomar esta acción porque al primero que le tengo que contestar es a esta autoridad, o le tengo que contestar a quién. Un plan básico de cuáles van a ser mis acciones y mis comunicaciones y tener muy claro los roles y responsabilidades de las personas que van a formar el grupo de atención de crisis, ¿no? Digo, cuando eres una empresa pequeña y no tienes un equipo, bueno, pues por lo menos ojalá tengamos dos, ¿no? Para podernos dividir las responsabilidades de quién va a investigar, quién va a hacer el análisis, cómo vamos a reaccionar, etcétera, ¿no? Pero también, ya cuando estamos ahí, pues hay que reaccionar. Entonces, la otra forma de enfrentar la crisis es de forma reactiva. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues primero tengo que analizar la situación, establecer las prioridades y tener un plan de acción y lo más importante, comunicar y monitorear lo que estamos haciendo. Si tú no lo dices, alguien más lo hará. ¿Qué pasa? El silencio, como ya lo vimos en algunos de estos ejemplos, el silencio no es una buena estrategia. No vale ocultarse, no vale no presentarse, no hablar, dejar que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque da lugar a rumores, a especulaciones, a opiniones, a que nos manipulen la información, etcétera. Entonces, lo más importante en la crisis es, una vez que sabemos qué es lo que está pasando, tenemos que reunir la información y ser los primeros en comunicar. No podemos dejar que alguien se nos adelante. Podemos con eso tener control de la narrativa. Ahora, no es nada más hablar por hablar y salir y decir cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo cuando explotó el Challenger en 1985, la explosión del transbordador espacial, que todos vimos en la televisión, y fue una cosa impresionante. ¿Qué pasó? En ese momento se empezó a llenar de periodistas, empezaron a especular sobre qué es lo que estaba pasando. ¿Qué hizo la NASA? Cerró las puertas de la instalación y cortó toda comunicación en el exterior. Entonces, ups, ¿no? No, de repente te das cuenta que no han dicho nada, empiezan los rumores, empiezan este tipo de cosas, y cuando por fin sale un comunicado del vocero oficial, dice, lo que dice es, después de la investigación, podemos confirmar que el aparato explotó, ¿no? Una obviedad que hasta insultante resultó, ¿no? Entonces, no puedes salir y decir lo que sea por decir lo que sea, ¿no? Sino tenemos que tener un mensaje, pero para saber ese mensaje también tenemos que saber a qué audiencia nos estamos dirigiendo, tanto interna como tus empleados, porque ellos son los primeros o que pueden regar rumores o suponer o dar su opinión porque alguien les pregunta, etcétera, como también pueden ser los embajadores y defensores de tu marca. Entonces, tienes que tenerlos en la mira cuando vas a hacer un mensaje con respecto a crisis. Tienen que estar informados para saber qué hacer, qué decir, qué no decir, etcétera. Y también las externas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son esas audiencias? Pues pueden ser los clientes, las autoridades, los inversionistas,
tus detractores, tu competencia, etcétera, ¿no? Entonces, identificarlos muy bien para saber a qué nivel estamos hablando y a quién le tenemos que hablar y cuáles son los compromisos que tenemos con cada uno de ellos para saber qué tipo de respuesta vamos a dar. Ahora, tenemos que ubicarnos en una situación en la que actualmente la comunicación no es como era antes, ¿no? Antes, pues era nada más yo, marca, te digo qué hago y que yo soy lo mejor y tú me tienes que creer y comprar, ¿no? Ahora, con tantas marcas, con tanta comunicación y con pues, medios electrónicos también de comunicación, la comunicación ya no es unidireccional, es bidireccional. Ahora los consumidores son mucho más activos, son mucho más críticos, son mucho más participativos. El poder de las redes sociales es inmenso, ¿no? Por toda por la velocidad, por la capacidad de propagación, por la rapidez y porque nunca duermen, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que estas nuevas generaciones que tienen este tipo de comunicación bidireccional, pues están en las redes sociales. Es la manera en la que se comunican y hay que estar muy pendiente de lo que está sucediendo en el ambiente digital. Ahora, ¿qué pasa? También estas nuevas generaciones tienen una nueva conciencia. No es como hace unos años, ¿no? Tal vez el beso de Rubiales hace, no sé, en los 70 no se hubiera visto mal, porque no era algo de lo que se hablara. Sin embargo, ahora tenemos una nueva conciencia. Estas nuevas generaciones compran o se unen o se activan por diferentes motivaciones y muchas de ellas que deberían de haber estado mucho antes en el mapa, ahora están tomando fuerza, como la discriminación e inclusión, el maltrato animal, el abuso, el trabajo infantil, los temas de maternidad y los temas medioambientales, son temas que les preocupan y que son los que los van a hacer moverse, ¿no? Muchas veces están dispuestos a pagar un poco más por un producto que es socialmente responsable o ambientalmente responsable y lo ponen sobre otro que aunque el precio ya no es un stopper, ¿no? O sea, lo ponen, eh, empiezan a identificarse, a formar comunidad, etcétera, a través de estos principios y de esta conciencia. Entonces, nuestro mensaje tiene que estar dirigido a las audiencias que nosotros vamos a ir eh, identificando, entendiendo que ya no es una cosa de te digo y esto es, sino es bidireccional. Tenemos que atender sus nuevas motivaciones y las formas de comunicación y aprender a movernos en ello, ¿no? Ahora, ¿quién va a hablar? Porque no puede hablar cualquiera y decir, ay, pues sí, tuvimos un accidente. No, el vocero es el rostro visible de la empresa, es la voz de la empresa y por lo tanto, pues obviamente tiene que ser una persona preparada, que tenga conocimientos del tema, que esté preparado, entrenado para tener el temple, tener carisma y habilidades interpersonales, pero sobre todo empatía. Uno de los principios básicos del manejo de crisis es la empatía. Entonces, los voceros oficiales, pues obviamente van a proyectar la imagen deseada y van a ayudar a que la opinión pública se venga de una manera positiva hacia nosotros. Y puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso reputacional, ¿no? Si tenemos un vocero que es agresivo y le molestan las preguntas, entonces va a terminar peleándose, no va a llevar los mensajes y además va a dar una muy mala imagen de la empresa. El mismo tipo del caso de Rubiales, pues él, como presidente de la Real Federación de Fútbol, pues no debía de haber hecho esas cosas porque no refleja los principios pues del deporte y los mismos de la federación, ¿no? Entonces, es muy importante tener los voceros entrenados, preparados para cualquier tipo de crisis. El secreto para manejar y mitigar una crisis no gira en torno de lo bueno y lo malo, sino que lo malo no se ponga peor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Una respuesta ante una crisis. Primero, tenemos que ser rápidos y precisos, accesibles e involucrados, nada de escondernos, ¿no? Empáticos, sobre todo, y mucho más cuando hay muertos, heridos,
temas terribles, ¿no? Entonces, tenemos que ser empáticos y también tenemos que ser transparentes. A veces se cae en la tentación de, no, para no hacerlo más grande, mejor no digo esto. No, sí hay que decirlo, hay que saber cómo decirlo, pero hay que ser transparentes y sobre todo no mentir. Porque si mientes, ya, ahí sí, ya perdiste toda la credibilidad como aquí lo vemos, ¿no? Si nos perciben arrogantes o mentirosos, todo esfuerzo que hagamos de comunicación de crisis va a tener unas consecuencias terribles. Entonces, ¿qué es lo que sí se recomienda para hacer bien un manejo de crisis? Atajar puntualmente, exhibir transparencia, empatía y respuesta sobre todo, hacerse responsable por las acciones, que es algo que también suele suceder. No, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, en la rueda de prensa que ofreció la costeña con esta fotografía de del empleado presuntamente orinando sobre los chiles, digo, todos lo vieron, pero en la rueda de prensa salieron a decir, ¿saben qué? No es cierto, eso no puede ser porque solamente desde este ángulo se ve así, pero en la realidad de la planta no es así, etcétera. Entonces, no se hacen responsables, ¿no? Y no están exhibiendo la transparencia que se necesita. Y también demuestran comportamientos creíbles de seguimiento. Por ejemplo, después de que Rubiales presenta su dimisión por fin, y a unos días después echan al entrenador del equipo que los llevó al triunfo, eso es, estamos limpiando desde adentro, estamos haciendo y tomando acción. Entonces están demostrando, digo, tristemente para el pobre hombre, ¿verdad? Pero demuestran comportamientos creíbles de seguimiento de que realmente están haciendo algo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Tardar en responder, manejar la crisis, emitir medias verdades o respuestas parciales, evadir o actuar responsablemente, o sea, actuar responsablemente o tal vez el arrepentimiento, ¿no? Digo, en el caso de Sonora Grill, jamás dijo lo sentimos y herimos susceptibilidades, lo que fuera, ¿no? Nunca expresan un, un arrepentimiento. Y además culpan a otros o a terceros. En el caso del Sonora Grill, también el restaurante buscó a este Consejo contra la Discriminación y demás para tener una junta, pero fue para culparlo porque por su denuncia ellos estaban recibiendo insultos y en sus restaurantes. Entonces van y culpan a otros cuando en realidad tuvieron ellos que hacer la aclaración desde un principio, ¿no? ¿Quién sale bien librado en una crisis? Pues quien está preparado, quien conoce los riesgos de su negocio, que cuentan con los protocolos de acción, cuentan con un manual, pero no nada más un manual, de ahí hace 3 años, ¿no? Un manual actualizado de cuál es la situación que constantemente se esté visitando para irle haciendo las actualizaciones pertinentes, para que sirva en el momento en que sea necesario, que preparan a sus voceros, que realizan simulacros de manera periódica, que documentan sus crisis como referencia para saber manejar otras, que conocen a sus audiencias y a sus stakeholders, que monitorean su competencia y su industria y saben qué es lo que está pasando, qué es lo que puede venir. Y que monitorean también el entorno, ¿no? El entorno convulso como el que tenemos ahora entre guerras, cortes en cadena de suministro, una serie de cosas que tienes que estar atento a lo que está sucediendo porque sí te puede pegar, ¿no? O sea, hay cosas que nos parecen lejanas, ¿no? Hay países que sucede algo y, pues a mí qué, ¿no? Pero que pues se va a reflejar en alguna parte del comercio, ¿no? De las materias primas o o de alguna repercusión política, etcétera. Entonces tenemos que estar también monitoreando el entorno. Ahora, la reflexión de la plática de hoy es, ¿tú qué tan preparado estás para manejar una situación de crisis? ¿No? Frente a los medios de comunicación, de las autoridades, de clientes, de tus aliados, de tus proveedores y tus públicos internos. ¿Estás preparado? ¿Tienes un protocolo de crisis? ¿Qué estás haciendo para esto? Porque todos estamos expuestos. Entonces, esta es la reflexión del día. Me gustaría, si tienen comentarios en el chat que está abierto, preguntas, encantada de
de platicar con ustedes, ¿no? Aquí viene un poco de la metodología de lo que nosotros hacemos, que monitoreamos, analizamos, etcétera, y te ayudamos a hacer tu estrategia de comunicación. Y aquí un poco de la presentación, pero lo puedo dejar aquí, Aymet, si, no sé si tienes algunas preguntas o algunos comentarios que quisieras compartir, alguien de la audiencia. Estimada Celia, qué maravillosa presentación, de verdad. Desde la simplicidad de la explicación hasta la complejidad de la acción. Me parece que fue extraordinaria tu presentación. Yo quiero invitar a los asistentes, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto para que nos ayuden a saber cómo podemos ayudarles a responder estas preguntas. Si no hay dudas. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, pues nosotros estamos a sus órdenes. Yo yo soy CMO de Tascom Comunicación, somos una empresa de comunicación estratégica y posicionamiento de personas, marcas, productos, etcétera. Y bueno, pues estamos muy entusiasmados con poderlos ayudar. Sí, en este tema de crisis especialmente, hemos participado con varias empresas, tenemos una experiencia amplia en el tema y podemos ofrecerles, conocer su negocio y empezar a hacer algo para prevenir la crisis, o si ya estás en una crisis, pues obviamente estamos a tus órdenes, ¿no? Mira, hay algunos comentarios en el chat. Por aquí Mario González nos decía, más vale tarde que nunca, cuando tú estabas hablando de que alguien salió a hacer un aviso y coincidimos con él. Gonzalo nos dice, excelente, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Miguel, buenos días, muchas gracias por tan buena exposición. Me surge una duda. Entiendo que ahora con responsabilidad social es necesario manejar la comunicación de la empresa para qué tamaño de empresa está diseñado. Miguel, confírmame si hablabas de RS como responsabilidad social solamente, por favor. Perdón, no entendí que La la- pregunta ¿es necesario manejar la comunicación de la empresa? ¿Para qué tamaño de empresa está diseñado esto? para cualquier tamaño de empresa. Cualquier tamaño de empresa, cualquier giro, cualquier industria, pero sobre todo, digo, obviamente hay planes gigantes y hay planes pequeños, ¿no? Nos vamos adaptando a las empresas según el tamaño porque tienen diferentes retos, ¿no? Y diferentes presupuestos, por supuesto. Entonces, todos estamos expuestos a una crisis, todos debemos tener algo de prevención y en su momento si se necesita manejo de crisis. Por ejemplo, hace unos meses hubo una boda en México muy sonada, y no porque fuera una celebridad quien se casaba, sino fue una boda de la que salieron 260 personas intoxicadas. Es, eh, Esta es una crisis para el wedding planner. El wedding planner no era una empresa grande, ¿no? No es una empresa grande, o sea, sí es una empresa reconocida, pero no es una empresa grande. Sin embargo, el alcance de la crisis es importante al punto de comprometer su negocio, ¿no? Pues por todas las responsabilidades que tiene que tomar, con tal vez financieras, tal vez legales, etcétera. Entonces, aunque seas un negocio pequeño, tienes riesgos y no implica que, pues porque contrates a alguien te va a cobrar un dineral, ¿no? O sea, depende mucho, pues, del tamaño de tu empresa, depende del tamaño de la crisis. Una crisis se puede manejar desde decirte, este es el tipo de prevención que debes tener y este es el plan que debes tener y esto cuesta algo, pero es para cualquier tamaño de crisis, de negocio, de presupuesto, etcétera. Entonces, no estamos limitados en ese sentido. Muchas gracias. También nos pregunta Caterina que si una empresa quiere realizar un taller de crisis, ¿a qué miembros de la organización debería invitar? Pues mira, cuando haces un taller de crisis tienes que estar pensando en que vas a tener un grupo, vas a formar un grupo de primera respuesta y esto quiere decir que podrían ser los de primera línea,
los empleados o los directores de las áreas más importantes, finanzas, comunicación, mercadotecnia, operaciones, eh, sistemas, o sea, todos las cabezas de los departamentos son los que tienen que estar participando en estos talleres y también la gente, pues obviamente de la dirección general o presidencia. ¿Por qué? Porque ellos muchas de las veces van a ser quienes van a tener que ser los voceros, no necesariamente, ojo. O sea, dependiendo del tipo de crisis es qué área toma el liderazgo y quién va a ser el vocero oficial para esto. Pero efectivamente tendría que ser la primera línea y tener un equipo también, idealmente, ¿no? Un equipo de sustitutos, ¿no? Si fulanito de tal no está en México durante la crisis, pero está el otro que tenemos, entonces tenemos como dos grupos espejo que hacen, que pueden cubrir la crisis en cualquier momento. Súper bien, Celia. Miguel nos agradece la respuesta que le dices, le diste, yo hablaba de RS como responsabilidad social, él hablaba de redes sociales, pero creo que tu respuesta fue ¿No? adecuada para lo que él preguntaba. Y ahora dice, ¿en qué consiste cuando contratas un servicio de esta naturaleza? ¿Se diseña un plan, se hace un acompañamiento, se hace una asesoría o en el momento específico de la crisis? Mira, tenemos las dos cosas. Por una parte, estábamos hablando de la parte proactiva, que es prevención. Entonces, en esta prevención, lo que nosotros hacemos es conocer tu negocio, hacer un discovery, o sea, vamos a ver qué es lo que te duele, ¿no? Cuáles son los puntos vulnerables que tiene o los riesgos, un análisis de riesgos, saber si tienes o no tienes esta plataforma de comunicación, si tienes o no tienes los voceros oficiales, etcétera. Entonces nosotros hacemos un assessment y nos damos cuenta de qué es lo que necesitas, te hacemos una propuesta y finalmente lo que debes tú tener como entregables después de esta primera etapa de prevención, tienes que salir obviamente con un, un mapeo de tus stakeholders, un análisis de riesgos, las primeras statements que debes de dar, ¿no? La primera respuesta que podrías dar, un esqueleto del plan de acción. ¿Por qué un esqueleto? Porque, como les dije, no todas las crisis son iguales. Cada una va a ir funcionando de diferente manera, pero hay pasos muy específicos a seguir. Es un proceso. No es nada así como que, a ver qué se me ocurre, ¿no? Entonces es un proceso, este proceso de acción, y tendrías como un kit especial para saber que en el momento en el que tú tienes una crisis, ya sabes que tienes que ver tu plan de acción, activas tu equipo de crisis. Si tienes un kit, esto es muy importante. Por ejemplo, hay empresas que tienen que tener un kit de crisis, pero físico, porque ahorita todo es en la nube, todo es en Zoom y todo es en aquí y demás. ¿Qué pasa? Digo, cuando hubo los temblores del 85 y el 17, ¿qué pasó? Nos quedamos sin telecomunicaciones. Estuvimos en unos momentos parados porque estaban saturadas o estaban caídas, etcétera. No puedes depender de eso siempre. Entonces tienes que tener otros elementos. Digo, hay ya en casos más grandes y lo que sea, tal vez hasta comunicación de teléfono satelital. Tienes que tener ahí el proceso impreso. ¿Por qué? Porque no tienes chance de verlo digitalmente, tienes algo con que apoyarte. Tienes otros tipos de teléfonos, tienes accesos no sé, todos los accesos y contraseñas que se necesitan para desbloquear ciertos equipos o lo que sea. Eso solamente tiene acceso el grupo que va a manejar la crisis, que es un grupo escogido, ¿no? O sea, que puede manejar una crisis por su preparación, por su posición, por su temple también, porque como les digo, es una situación de mucho estrés. Entonces, hay empresas que tienen que tener un kit grande o chiquito de que se te cayó, se te derrumbó el local, ¿no? Y ya no puedes entrar a esa oficina y no puedes rescatar no sé qué. Bueno, tienes un kit en algún otro lado que puede ser útil y que puedes activar en la sala de un hotel o la puedes activar en el Starbucks, pero tienes algo que te va a dar todos los pasos a seguir para hacerlo, ¿no? Entonces, tienes el principio es, el servicio puede ser una asesoría
y un assessment, y con ese assessment sales con este plan y este tipo de materiales que te sugiero. Y por el otro lado, cuando ya estás en una crisis, por supuesto puedes llamarnos, ¿no? A manejar la crisis, eh, y si hay necesidad de apoyarnos en otro tipo de, de profesionales, por ejemplo, no sé si es el derrame de algún químico tóxico de una planta y que pues hay que despejar a los empleados, pero además hay que atenderlos, etcétera. También tenemos, pues no nada más la asesoría y sabemos cómo manejar este tipo de evacuación y cómo hacerla, etcétera, sino además podemos apoyarnos de químicos especializados en esto para que nos digan, para darle la mejor solución a tu problema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Manejamos la crisis, las primeras 24 a 72 horas de una crisis son las más importantes. Por eso hablábamos de ser los primeros en comunicar. Sí, más vale tarde que nunca, qué bueno que se haga, pero en una crisis no te puedes dar ese lujo. En una crisis tienes que manejarlo en las primeras 24 o 72 horas que son las más críticas. Entonces entramos como equipo a organizar a tu equipo de respuesta, a organizar tus esfuerzos, a las comunicaciones, etcétera, y podemos estar contigo en ese acompañamiento, esas 72 horas. Si esto se extiende, se puede, porque hay crisis, por ejemplo, ransomware de la ciudad de Dallas, o sea, lleva meses. Entonces, hay que ver en qué momento la parte de comunicación puede ir bajando la intensidad y entonces se hace una cotización con base en horas, ¿no? Cuando ya es un manejo de crisis en campo, ¿no? Entonces, sí tenemos, ya para resumir, para no hacerlo más largo, sí tenemos la parte preventiva y que es cómo te podemos apoyar y la parte de apoyo durante una crisis. Entonces, con mucho gusto, si les interesa, pues podemos, mis datos ahorita ya no quedaron por ahí, pero por si alguien necesita o tiene curiosidad, también podemos platicar con ellos, ¿no? No, tampoco es así de me compras porque me compras, o sea, el Pues chiste, y yo creo que el objetivo de esta plática es más que nada sembrar esta conciencia de prevención, porque todos vivimos a todo el mundo le pasa, pero a mí no, o sea, a mí no me va a pasar, ¿no? Y la realidad es que sí nos pasa. Y cuando nos pasa, nos agarra con los dedos en la puerta porque no teníamos nada, no tenemos ni idea de por dónde empezar, etcétera. Entonces, este tema de la prevención es muy importante y es realmente una es estratégico, el manejo de crisis de una empresa es estratégico para su supervivencia. Y también porque cuando ganas en reputación, ganas en negocio. Entonces, yo creo que vale la pena invertir, y no estoy hablando de inversión así, porque sea caro necesariamente, ¿no? Vale la pena invertir en tu empresa en la que le dedicaste tanto tiempo, dinero y esfuerzo para construir, para la reputación y que de repente por que alguien le dio por difamarte en las redes sociales, todo se acaba, ¿no? Entonces, pues la invitación es, pensemos qué tan prevenidos estamos y si no lo estamos, pensemos que sí podemos estar en esa situación y que hay alguien y hay gente especializada en manejo de crisis que los pueden apoyar. Entonces, no sé si hay algo más. Digo, no, al contrario, hay una felicitación que dice gracias por compartir cuáles son los elementos diferenciadores de un plan de manejo de crisis y un plan de continuidad de negocio. Eh, Realmente extraordinaria tu participación y me quedo con eso, Celia. No pensemos que a nosotros no nos va a pasar. Enfoquemos nuestra energía en la prevención, no en la corrección. Hagamos todo lo que está de nuestra parte y también algo que dijiste y me encanta porque esa es la realidad. No solamente una empresa grande está expuesta a un tema de esta naturaleza. Si nosotros caminamos por la Ciudad de México, podemos ver infinidad de pequeños negocios a lo largo de diferentes colonias o parques industriales, pequeños negocios que, como bien dices, son el trabajo de toda una vida de más de una o dos personas que han puesto su energía y su corazón y su inversión
en esos negocios y también están expuestos a tener temas de riesgo que les van a implicar entrar en un proceso de crisis. Te Así. agradecemos enormemente tu talento y gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento en esta comunidad. Si alguien quisiera contactar a Celia, con mucho gusto en la encuesta que va a estar al final, como nosotros no nos guardamos sus correos, por favor, anoten en la encuesta su correo con un comentario de quiero contactar a Celia y con mucho gusto les hacemos llegar los datos de Celia y bien a Celia los datos de ustedes si nos lo autoriza. Sí, Muchas gracias nuevamente. teníamos por ahí una lámina en donde venían los datos, no sé si quieres que la Pas compartamos. pasamos ajá, sí, la pasamos con mucho gusto. Pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho el espacio y la confianza y pues muchas gracias a todos los que se quedaron en esta plática y ojalá que sea de su interés poder ser proactivos en este tema de prevención. Sí, Un pensar saludo en y eso. muchísimas gracias por su tiempo. Prevención. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.